Espero que se encuentren muy bien. Quisiera en este tiempo que se me dispone poder compartir con ustedes acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hay distintas maneras en las que podemos mirar al Señor. En el Antiguo Testamento podemos mirarlo a través de personas, lo cual vamos a hacer hoy al tratar de hacer algunos comparativos entre Salomón y nuestro Salvador. También lo podemos hacer con objetos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la piedra que golpeó Moisés. Pablo nos dice que esa roca era Cristo y pensamos en lo que él sufrió en el Calvario a través de esa roca. También podemos tomar animales como figuras del Señor Jesucristo y nos asombra pensar que en la Biblia Dios manifestado en carne se asemeje a animales. Una muy clara es la que el Señor Jesucristo, él mismo se comparó en Juan 3, versículo 14, con una serpiente. De todos los animales que él escoge asemejarse, él escoge a esa serpiente que se arrastra sobre la tierra. Y él se asemejó ahí en Juan 3 al hablar con Nicodemo a esa serpiente, que así como la serpiente que levantó Moisés, así también él sería levantado. Entonces podemos mirar a Cristo en distintas figuras, tipos y sombras en el Antiguo Testamento a través de personas, a través de objetos, a través de animales, y también lo podemos hacer a través de eventos de los cuales nos habla el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la Pascua, aquella celebración judía donde sacrificaban al cordero. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5 nos dice que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Y entonces, como podemos notar, toda la Biblia se enfoca en el Señor Jesucristo. Y si usted es creyente en Cristo, quiero animarle a que podamos siempre buscar al Señor cuando leamos y escudriñamos la palabra de Dios. Y si usted nos acompaña en esta reunión virtual y aún no ha creído en el Señor Jesucristo, que usted pueda entender que el enfoque de la Biblia no es en nosotros, no es en una religión, no es en alguna ceremonia, en algún rito, sino que el enfoque es en Cristo. Pablo dijo, nosotros predicamos a Cristo crucificado y lo que queremos es poder mirar a Cristo, y si usted no ha sido salvo, que usted pueda arrepentirse y mirar por fe al Gólgota, a lo que sucedió hace casi 2000 años, y usted hoy, 22 de mayo del 2020, pueda creer que Cristo es su Salvador. Como dije, quiero considerar entonces a Salomón como figura del Señor Jesucristo. Si me quieren acompañar, quiero leer primeramente en el Evangelio de Lucas, capítulo 11 y versículo 31. Vamos a hacer una lectura aquí en el versículo 31 de Lucas 11 y después vamos a ir al capítulo 12 y leer en el versículo 27 para leer dos cosas que nos dice Jesucristo mismo acerca de este rey al cual estaremos considerando. Dice Lucas 11:31, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y quiero que pueda prestar atención a estas últimas palabras del 31. Dice Cristo, y he aquí más que Salomón en este lugar. He aquí más que Salomón en este lugar. Si tiene ahí su Biblia a la mano, puede ir conmigo ahí al capítulo 12, al siguiente capítulo, y vemos en el versículo 27, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y entonces el Señor Jesucristo, él
aunque podemos ver varias semejanzas y contrastes entre el Señor y Salomón, queremos hacer absolutamente claro que como toda figura, como todo tipo y toda sombra del Señor en las Escrituras, Cristo siempre excede a toda otra persona, por más que haya tenido gloria, riqueza, sabiduría. Esta persona que vamos a considerar, el rey Salomón, el Señor Jesucristo, lo excede por mucho. Quiero considerar primeramente cómo es que hay algunas semejanzas entre Salomón y el Señor en cuanto a su nacimiento. Quizás usted ha leído la historia de los reyes de Israel y cómo leemos que David le fue infiel a su esposa y él un día habiéndose quedado en casa, en su palacio y no haber ido a la guerra, él desde su terrado, él vio a una mujer llamada Betsabé, que la Biblia dice era hermosa, que se bañaba. Él la manda a llamar y tristemente él y ella también deciden cometer pecado. Y de esta relación ilícita nace un bebé y la Biblia nos enseña que una semana después de que el bebé murió, después de que nació, el bebé murió. Y tiempo después, David y Betsabé, ya siendo esposos, después de esa trágica circunstancia donde David manda casi que quitarle la vida a Urías para poder quedarse con Betsabé. La Biblia nos enseña en 2 de Samuel capítulo 12 que David y Betsabé tuvieron otro hijo y a este hijo es el que estamos considerando, le pusieron por nombre Salomón. Salomón, su nombre significa paz. Y entonces aquí hay una primera semejanza muy hermosa entre Salomón y el Señor. Y así como Salomón, su nombre, y vamos a ver también su reino, fue un reino de 40 años de paz, donde no hubieron guerras. Así también nuestro Señor Jesucristo. Isaías profetizó que él sería llamado en Isaías 9:6 el príncipe de paz. Y nosotros como creyentes podemos gozar de esta paz inigualable que nos puede dar solamente el Señor Jesucristo. A pesar de las crisis, a pesar de los problemas que podemos experimentar en esta vida, siempre hay ese solaz, ese descanso que podemos disfrutar en nadie más, en nada más, sino el Señor Jesucristo. El Señor dijo a sus discípulos, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y si usted aún no conoce a Cristo, nosotros queremos recomendárselo, que Él sí le puede dar tranquilidad. Los placeres, el entretenimiento, las diversiones de este mundo es una paz, un placer temporal, pero la paz que el Señor Jesucristo da es para siempre. Es una paz verdadera. Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y querido hermano, hermana, quiero animarle a que podamos pensar en nuestro Señor que excede a Salomón. Él, su nombre significa paz. Nuestro Señor Jesucristo, cuánta paz Él trae a nuestras vidas. El otro nombre que también leemos en las Escrituras que tenía Salomón, no solamente su nombre era Salomón, sino también se llamaba Jededías. Jededías también su significado nos puede llevar a pensar en el Señor. Jededías significa amado de Jehová. ¿Y cuántas veces podemos leer esa hermosa manera en la que Dios y también su palabra describe a su Hijo Jesucristo? Él es el Hijo amado. Y esto nos hace pensar en esa relación tan profunda, tan íntima que había entre el Padre y el Señor Jesucristo. Él es el Hijo amado.
Y así podemos considerar entonces a nuestro Señor Jesucristo en cuanto al nacimiento de Salomón. Su nombre significa paz. Jededías significa amado por Jehová. Y podemos pensar en Cristo como el príncipe de paz y también como aquel que es amado por su Dios. Hace algunos años, cuando recién habíamos conocido a una familia en un pueblo donde trabajamos antes de que trabajáramos, donde nos encontramos ahorita en el estado de Oaxaca, ellos tenían poco que, una pareja joven tenían poco que habían empezado a asistir a las reuniones. Y Jaciel, él era creyente en Cristo, pero su esposa Ángela, ella no había creído, ella era algo reacia al evangelio. Tristemente, poco después de que ellos comenzaron a asistir, su esposa Ángela dio a luz a un hijo que murió durante o poco tiempo, a unas horas después de haber nacido. Y estuvimos ahí en el velorio tratando de confortarles y también nos pidieron predicar el evangelio. Y cuando era hora de salir a llevar el cuerpo del bebé al cementerio, se me acercó el hermano Jaciel y me dijo: David, nosotros queremos que tú le pongas un nombre a nuestro hijo que tenga que ver con descanso, que tenga que ver con paz. Y bueno, esa ha sido una de las cosas más difíciles que se me ha pedido a mí hacer en mi vida. Y se me vino a mi mente el nombre Manoah y Salomón. Ambos, sus significados tienen que ver con descanso, con paz. Y entonces ellos decidieron ponerle esos nombres, Manoah, Salomón. ¿Cuánto podemos estar agradecidos, hermanos, que en un mundo de caos nosotros tenemos a un Cristo en el cielo que nos da paz, que solamente Él nos puede dar? La segunda cosa en donde quisiera considerar a el Señor Jesucristo en relación a Salomón es en su unción como rey. Si usted ha leído los primeros capítulos de Reyes, usted ha leído de cómo Adonías, otro hijo de David, él quiso adueñarse del trono. Cuando podemos leer en el libro de Crónicas, capítulo 22 y capítulo 28, que David había elegido a Salomón por instrucción divina para que fuese Salomón quien tomara su lugar. Pero Adonías, él trató de aventajarse de esta situación de David ya grande de edad, y él quiso llevarse o llegar al trono. Y él consiguió al sacerdote Abiatar que lo apoyara para que esto se pudiera llevar a cabo. Bueno, si usted lee ahí, usted se dará cuenta que por obra de Dios, Betsabé habla con David, el profeta Natán, él se involucra, y bueno, Dios interviene para que sea Salomón el heredero adecuado, indicado para llegar al trono. Y pensamos por unos momentos en cómo se asemeja eso también con nuestro Señor Jesucristo. Pensamos en cómo Adonías utilizó a un sacerdote para tratar de llegar al puesto que él tanto anhelaba. Y esto nos hace pensar en la vergonzosa y amarga manera en la que Judas Iscariote trató con los líderes, con los sacerdotes, y cómo es que él llegó a hablar con estos hombres que supuestamente deberían de saber que esto era completamente incorrecto, indebido, cómo ellos trataron que Judas les iba a conseguir al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Y entonces, así como vemos el sacerdocio corrompido, inmiscuido en este complot de Adonías de llegar al trono, así también el Señor Jesucristo, cuanto más él sufrió esa amarga traición cuando Judas fue con aquellos hombres que supuestamente representaban al pueblo delante de Dios, cuando realmente
ellos lo que buscaban era dinero y era poder crucificar a este hombre que decía ser el Hijo de Dios y que los exponía en toda su maldad, en toda su hipocresía. Y encontramos cómo el Señor Jesucristo tuvo que soportar el hecho de que hombres con alto rango en el pueblo judío lo trataran como si él fuese un objeto. Pero también en cuanto a esa escena de Salomón llegando al trono, encontramos que la Biblia nos habla de que Salomón, él cabalga una mula para llegar a Gión, donde él va a ser ungido como el rey de Israel. Y pensamos en cómo también nuestro Señor Jesucristo, él cabalgó una bestia. Salomón se subió a esa mula para poder ser ungido como rey. El Señor Jesucristo cabalgó un pollino, no para ser ungido, sino para ser crucificado. Encontramos que en el caso de Salomón, la gente lo aclamaba. En el caso del Señor Jesucristo, pero era un clamor genuino. En el caso del Señor Jesucristo, exclamaban, Hosana, Dios en las alturas, y hacían todo ese tipo de manifestaciones que supuestamente lo reconocían como el rey de Israel. Pero tristemente, pocos días después, esa misma gente iba a mostrar lo que realmente había en su corazón, porque esas personas clamaron que Jesucristo fuese crucificado. Quiero pensar en el hecho de que el Señor Jesucristo cabalgó este pollino. La Biblia nos enseña algo muy peculiar. No solamente que el pollino no había sido montado, sino que los discípulos, cuando traen el pollino al Señor, trajeron también a la asna. Y uno considera a un animal que nunca ha sido montado y va con su asna, uno pensaría que sería completamente imposible para que el Señor Jesucristo pudiese sentarse sobre él. Y así fue. El Dios que creó todas las cosas pudo domar a esa bestia joven, a esa bestia que jamás había sido montada, y él pudo entrar a Jerusalén. Aquel que domó el pollino pudo domar también las fieras que estaban en el desierto cuando él fue tentado por Satanás. Él también pudo controlar aquel gallo que cantó cuando Pedro lo traicionaba. Él también pudo controlar a ese pez que tuviera esa moneda de oro en su boca para poder pagar el tributo. Nos maravillamos del Señor Jesucristo y del dominio que él tenía sobre los animales que él mismo había creado. Ahora, ahí en Primera de Reyes capítulo 2 vemos que cuando Salomón llega al trono, aquellos que habían incurrido en este complot de tratar de hacer llegar a Adonías al trono fueron castigados. Adonías, Joab, Simei, castigados. Y esto nos hace pensar en cómo el Señor Jesucristo, a pesar de que él fue crucificado, va a llegar tristemente el día, o ya para algunos ya ha llegado. Aquellos que lo rechazaron y lo crucificaron. Me conmueve y me duele decirlo, pero ellos están sufriendo y van a sufrir para toda la eternidad. Pensamos en cómo el Señor Jesucristo también, él, aun cuando él amaba al pecador y le dio tantas oportunidades de convertirse a él y le mostró su gracia y su amor y su misericordia, y aún así, ¿cuántas personas le dicen que no? Y él dice Apocalipsis 20, tendrá que lanzarles al lago de fuego. Y nosotros no queremos eso para usted. ¿Cuánto más Dios, él que ama su alma como nadie más? La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que usted sea salvo esta noche. ¿Será que usted quiera? Ojalá que usted no le diga otra vez que no, porque Dios tendrá que castigarle con todas aquellas personas que rechacen.
al Señor Jesucristo. Pero también quiero que piense conmigo no solamente la relación que hay entre Salomón y Jesucristo en cuanto a su nacimiento, en cuanto a su unción como rey, pero también en sus escritos. Y podemos pensar en cómo Salomón, hay salmos que se escriben acerca de él. Por ejemplo, el Salmo 45. Algunos piensan que se refiere, el Salmo 72, perdón, claramente nos está hablando acerca de el Señor Jesucristo a través de Salomón. También el Salmo 127. Y cuando leemos el Salmo 72, podemos encontrar, y también en el Salmo 127, cómo quizás cuando los salmos nos hablan de Salomón, se está enfatizando, y quiero considerar algo de Cristo en cada uno de los escritos que tienen que ver con Salomón. En los salmos quizás encontramos la alabanza a Cristo. Los salmos están como si fueran saturados de palabras de honra y de gloria al Señor Jesucristo. En Proverbios, usted sabe que Salomón escribió todos aquellos consejos de sabiduría que tenemos en Proverbios. En Proverbios ya no es tanto la alabanza a Cristo. En Proverbios encontramos ahí la sabiduría de Cristo. Primera de Corintios 1 y 2 nos hace ver que Cristo es nuestra sabiduría. Y entonces quizás podemos decir que en Proverbios encontramos la sabiduría de Cristo. Usted quizás ha leído aquel libro llamado Eclesiastés, aquel libro que al parecer escribió Salomón cuando ya había llegado al final de su vida. Y si usted no lo ha leído, usted pudiera considerar que una y otra vez Salomón nos hace ver en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Y Salomón describe, usted puede leer ese libro, y Salomón describe cómo él había adquirido tanto reconocimiento, riqueza, gloria. Y Salomón se dio cuenta que eso no traía verdadera paz y verdadera alegría. Si Salmos en relación a Salomón me habla de la alabanza a Cristo, si Proverbios nos habla de Cristo como nuestra sabiduría, en Eclesiastés encontramos nuestra satisfacción en Cristo. Cuando probamos de este mundo y no encontramos gozo, paz, felicidad, nos damos cuenta que solamente Cristo puede satisfacer cada uno de nuestros corazones. Salomón también escribió Cantar de los Cantares. Este es el cántico de cánticos, donde su amada, la mujer sulamita, lo describe a él, y Salomón también habla del amor que le tiene a ella. Y en Cantar de los Cantares encontramos el amor de Cristo. En los Salmos, la alabanza a Cristo; en Proverbios, la sabiduría de Cristo; en Eclesiastés, la satisfacción en Cristo; y en Cantar de los Cantares tenemos ahí el amor de Cristo. Qué interesante que el mejor cántico de todos, el mejor himno de todos, nos habla del amor entre un hombre y una mujer, que nos hace pensar en el amor que Cristo ha tenido para la iglesia. En Cantar de los Cantares, por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 2 encontramos que el amor de Cristo nos satisface. En el capítulo 2 y versículo 4, el amor de Cristo nos distingue. ¿Se acuerda? Ella habla de esa bandera de amor que había puesto sobre ella. En el capítulo 2, versículo 5 y capítulo 3, versículo 8, el amor de Cristo nos conmueve. En el capítulo 8 y versículo 6, el amor de Cristo nos apodera. Y en el capítulo 8 y versículo 7, el amor de Cristo nos consuela. Gracias a Dios por todas esas escrituras que tienen que ver con Salomón, o que él mismo escribió, y que nos hablan muy claramente acerca de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, podemos ver también a Cristo en la vida de Salomón en cuanto a su sabiduría. Esta es una de las cosas que quizás más nos llaman la atención de Salomón, que la Biblia nos hace ver la tremenda sabiduría que Salomón tenía.
¿Se acuerda ahí como en Primera de Reyes, capítulo 3? Dios le pidió a Salomón que le pidiera lo que deseara su corazón. Y de todas las cosas que Salomón le pudo haber pedido a Dios, me pregunto, ¿qué le pediría yo a Dios si Él me diera esa posibilidad? ¿Qué le pediría a usted? Salomón le pidió sabiduría. Sabiduría es aquel entendimiento, aquel discernimiento que nos lleva a tomar decisiones acertadas, de poder tomar decisiones que agradan a Dios. Yo conozco personas que son muy inteligentes, pero que no son sabias. Yo conozco también a muchos hermanos que no tienen educación, pero tienen mucha sabiduría. Y Dios nos ayuda, hermanos, a poder tomar el ejemplo de Salomón y de poder desear sabiduría ante todas las cosas. Él comienza Proverbios, ¿verdad? Hablando de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y cuando pensamos en la sabiduría de Salomón, indudablemente viene a nuestras mentes aquella ocasión cuando dos mujeres se le acercaron, se presentaron ante él con un problema. Ellas explicaron que habían estado dormidas en cama y que uno de los bebés había muerto. Y una peleaba que era su bebé y la otra peleaba que no, que era suya. Y bueno, yo no sé qué hubiera hecho yo en esa situación, pero Salomón muy fácilmente con la sabiduría de Dios dijo, bueno, traigan una espada, vamos a matar al bebé que está vivo. Y usted ya sabe lo que sucedió. Allí se dilató la mujer que realmente no era su madre. La sabiduría de Salomón. Pero sabe, hermano, hermana, ¿en qué me hace pensar la sabiduría de Salomón? La sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Sabe, si usted hace un recuento de su vida, si yo hago un recuento de mi vida, todos tendríamos que aceptar que hay circunstancias que han llegado a nuestras vidas y que hasta el día de hoy no conocemos el motivo por el cual Dios lo permitió. Y sabe, yo quiero animarnos a que podamos, en vez de luchar con Dios y tratar de saber todas las respuestas, porque sabe, hermano, hermana, no vamos a entender todo lo que experimentamos. Pero ¿sabe quién sí sabe por qué lo hemos vivido? El Señor. Aquel que es Dios omnisciente. ¿Se acuerda lo que dijo Pedro del Señor Jesucristo? Señor, tú lo sabes todo. Y quizás podemos llegar a ese entendimiento, hermanos, en esta tarde. Poder como si fuera dejar situaciones que hemos vivido en el pasado y poder entender, quizás yo no entienda por qué Dios lo ha permitido, pero Él sí sabe. El Señor Jesucristo, dice Pablo en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y hermanos, podemos descansar en eso. Cristo no se equivoca. No hay ninguna situación por la cual usted ha pasado que es un accidente o que las cosas se le salieron de control al Señor. No, todo está bajo su cuidado. Y Él es el que está detrás de la escena como si fuera providencialmente obrando para poder formar en usted y en mí el carácter que Él quiere que nosotros tengamos. Que podamos ser lo que Él desea que nosotros seamos. Y muchas veces eso tiene que llevarse a cabo a través de las pruebas. A veces Dios nos tiene que poner en el horno. Nos tiene que hacer pasar por el fuego para quemar esas asperezas, para quitar esas escorias. Y realmente lo que podemos hacer, hermanos, es maravillarnos de la eterna, infinita sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Que los que le amamos, como dice Pablo en Romanos,
todas las cosas les ayudan a bien. La sabiduría de Salomón nos hace pensar en la sabiduría de nuestro Señor y cómo es que su voluntad es, como dice Pablo, también es perfecta. Pero también, hermanos, no podemos hablar de Salomón sin hablar de su reino, ¿verdad? Esa es la etapa de su vida en la que la Biblia se enfoca más de él. Quisiera en este penúltimo punto poder considerar lo que podemos ver en el reino de Salomón y cómo se puede asemejar al reino que va a tener el Señor Jesucristo. Y obviamente, como en todo punto concerniente a Salomón, Salomón, su reino fue esplendoroso. No había reino como el de él. Y pensar en todas estas expediciones que hacían para traerle cosas del lejano oriente y cómo él pudo gozar de todas estas bendiciones y privilegios en su reino. Bueno, si eso fue impactante, ¿cuánto más va a ser el reino que nuestro Señor va a establecer muy pronto después de que Él venga a arrebatarnos y nos lleve a nuestra morada celestial? Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 4 leemos de la gran cantidad de personas que habían en el reino de Salomón. Leemos en una parte que era como el polvo de la tierra. ¿Y cuánto más va a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo? Personas de todo pueblo, linaje, lengua y nación serán los súbditos del Rey de Reyes y el Señor de Señores cuando Él venga y establezca su reino. Y serán aún más. Se le prometió a Abraham que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Eso no se cumplió en Salomón. Eso se cumplirá en Cristo, en aquel que reinará sobre una innumerable cantidad de personas. Salomón también disfrutó de una gran extensión territorial. Territorios que Dios quería para su pueblo, como lo había señalado en el libro de Josué, Salomón los pudo conquistar. ¿Cuánto más el reino de nuestro Señor Jesucristo? En el Salmo 72 se habla de la grandeza del reino de Salomón, pero realmente es una profecía de Cristo. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes y sigue hablando de la extensión que va a gozar el reino de nuestro Señor Jesucristo. También cuando pensamos en el reino de Salomón, es un reino de abundancia. ¿Cuánto más el reino de Cristo? La Biblia enseña que el sembrador va a seguir al segador. Tanta abundancia va a haber. También en el reino de Salomón vemos seguridad. 40 años y ni una sola guerra. Y pensamos en este mundo tan afectado por tantas guerras. Quizás usted y yo tenemos el privilegio de vivir en países donde hay una paz relativamente hablando, cuando la comparamos con las situaciones de lo que tienen que vivir otras personas en otras partes del mundo, guerra tras guerra tras guerra. Cuando el Señor Jesucristo venga y Él establezca su reino, 1000 años de absoluta paz. ¿Se acuerda de Salomón? Su nombre paz. 40 años de paz. ¿Cuánto más Cristo? No solamente estos 1000 años, eternamente y para siempre, Él gozará de paz en su reino. También leemos del ejército de Salomón, lo podemos comparar con el Señor Jesucristo. También podemos considerar cómo en Segunda de Crónicas 9 leemos que Salomón reinaba sobre otros reyes. Pensamos en Cristo, Él es y será el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor, desde el más humilde, desde el menos importante, hasta el más grande, hasta el de más importancia. Todos tendrán que reconocer a este Rey de Reyes. Pensamos en la reina de Sabá y cómo esta mujer de la que hemos leído en Lucas, ella habla de cómo ella viaja y ve la riqueza, la gloria del reino de Salomón, y ella dice, ni aún la mitad se me había contado. ¿Ha pensado usted, hermano, hermana, en lo que va a ser llegar a la presencia de nuestro Salomón celestial?
lo que va a hacer dejar este mundo de pecado y de dolor y de sufrimiento para entrar a la presencia de Dios, ya sea a través de la muerte o ya sea a través de la venida de Cristo cuando Él nos venga a arrebatar. Y sin duda cuando veamos el cielo, cuando veamos la nueva Jerusalén también, donde estaremos con Él, donde no hay noche, donde no hay lágrimas, donde no hay sol, donde no hay templo, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, diremos lo mismo que la reina de Saba, ni aún la mitad se me había contado. El reino de Salomón nos hace pensar en el reino aún más esplendoroso de nuestro bendito Señor. Pero termino con el templo de Salomón, porque usted sabe que David no podía construir el templo para Dios. Él tenía sangre en sus manos por las guerras en las que él había incurrido. Y Primera de Reyes nos detalla este increíble edificio que Salomón construye para que habitase la gloria de Dios, ya no en una tienda movible que Dios se movía de un lugar a otro y la tienda, el tabernáculo tenía que moverse junto con su presencia. No, ahora es un lugar fijo. Y Primera de Reyes 6 nos habla de la gloria, de la hermosura de este edificio. Y Zacarías 6 nos hace ver que el Señor Jesucristo, el renuevo, esa planta tierna va a crecer y va a construir un templo. Y en ese templo Él va a llevar su gloria y Él podrá sentarse en su trono y Él va a dominar en este reino de 1000 años sobre la tierra y por toda la eternidad. Pensamos en Salomón, en lo que Cristo dijo acerca de la comparación entre él y él mismo. He aquí más que Salomón en este lugar. Dice también el Señor Jesucristo, donde leímos ahí en el Evangelio de Mateo en Lucas capítulo 12 y versículo 27. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. El Señor nos anime con su santa palabra.